Bendiciones a todos y cada uno de ustedes en esta tarde hermosa que el Señor nos da, a los que están acá presentes y a los que nos acompañan en el Espíritu. El apóstol Pablo dice en algún momento, ausentes en la carne, presentes en el Espíritu. Y usted que nos va a escuchar o va a ver el video posteriormente, oro también para que el Señor le hable de una manera preciosa y reveladora, como nos ha venido hablando a nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado, Yo te redimí, mío eres tú. Yo te redimí, mío eres tú. ¿Por qué quiero compartir este tema con ustedes? Quiero compartir este tema con ustedes porque es uno de los puntos en los que más la iglesia moderna se apoya. Cuando uno predica el Evangelio, que ese es un tema que nosotros ya hemos estudiado acá, que es en realidad el Evangelio, y le hablamos a las personas sobre el Evangelio, muchos de los argumentos que nuestros hermanos, a quienes no les ha amanecido por completo, se apoyan es, hermano, disculpe, pero a mí el Señor ya me redimió. Ya se pagó un precio por mí en la cruz y ya yo estoy redimido. Y tenemos un concepto muy romántico de redención. Jesús dijo en algún momento, y está constatado en uno de los evangelios, en la carta o el escrito de Mateo, que él dijo que, respaldado por una analogía que también está en Proverbios, él dijo que ancho y espacioso es el camino y que muchos transitan por ahí que lleva a la muerte eterna. Y angosto y difícil de transitar es el camino que lleva a la vida eterna, y dice, y son pocos los que entran por allí. Yo vengo creyendo y percibiendo en mi espíritu que cada vez más el Evangelio va a ser expuesto de manera confrontativa y directa, porque la venida del Señor está cerca. Y ya no estamos en tiempo de pensar que si alguien se enoja, que si alguien se va del grupo, que si alguien se va de la congregación, que si alguien se resiente por la palabra que se dio, porque la verdad es que la Escritura también dice que en todo tiempo y fuera de tiempo tenemos que predicar el Evangelio y casi que obligarlos a entrar para que nadie se pierda, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Él dice a través del profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del que muere, no la quiero. Y cuando Dios nos ha pasado a todos nosotros, los que hemos creído en Él, en su palabra y en su Hijo, por procesos de muerte personal, donde nos destruye un sueño, donde nos destruye un comportamiento, un hábito o lo que sea, es la manifestación de un Dios que nos ama tanto, que quiere salvarnos, y que a veces esa salvación conlleva procesos de dolor, para que nosotros aborrezcamos lo malo y amemos lo bueno o lo verdadero. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Desde hace algunos años, no sé cuántos, para acá, puedo decir que hay muchos pasajes de las Escrituras que el ser humano los ha utilizado para empoderarse, para tomar una postura de empoderamiento. Y utilizo esa palabra empoderamiento, empoderarse, porque está de moda y a todo el mundo le gusta sentirse empoderado, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios quiere venir sobre usted para empoderarlo, y que usted pueda echar fuera demonios y sanar enfermos y un sinfín de cosas. Pero cuando usted lee Mateo capítulo 7, verso 23, dice que muchos vendrán y dirán que en su nombre echaron fuera demonios, sanaron enfermos, resucitaron muertos, y Él les dirá, apártense de mí, quebrantadores de la ley de Moisés. Que lamentablemente en la Reina Valera ha sido cambiado, disfrazado,
vestido por hacedores de maldad. Pero cuando usted busca en el diccionario griego, para los que defienden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, si usted busca en el diccionario griego la palabra de Mateo 7:23, la palabra que sale ahí es anomía o anomia, como usted lo quiera pronunciar. Y esa palabra significa sin la ley de Moisés. Sin la ley de Moisés. Entonces muchos hoy creen que basta y es suficiente con que la sangre de Cristo se haya derramado por mí en el madero y ya eso me es el requisito para yo ir al cielo, para entrar en la eternidad. Una de las mayores estafas religiosas que ha existido a lo largo de la historia, y voy a ser muy enfático en esto, una de las mayores estafas y engaños religiosos a lo largo de la historia es haberle hecho creer a la gente que por una oración de fe ya son salvos. Esa es la mayor estafa que el ser humano se ha comprado y ha creído. Es con esa estafa que los hombres se han consolado cuando un familiar moribundo que vivió la vida como le dio la gana, le hizo sentir, porque fue estafado así, que repita conmigo esta oración antes de que te mueras, y después le testifica a toda la gente que mi familiar se salvó porque antes de morir hizo la oración de fe. Pero toda su vida vivió fuera de Dios, sin Cristo, sin ley, sin palabra, hizo lo que le dio la gana y una oración lo salvó. Pero cuando yo voy a las Escrituras a mí no me enseñan eso. Eso no está en ningún lado de las Escrituras. Pero el ser humano ha sacado versículos fuera de contexto y ha acomodado sus propias doctrinas. Como por ejemplo, Romanos capítulo 10, versos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y entonces de esos versos sacamos la doctrina de la oración automática de salvación. Confiese conmigo que Jesús es el Señor, permítale que entre en su corazón, que tome el trono de su corazón, pídale que le limpie de todos sus pecados con su sangre preciosa y eres salvo. Y eso no tiene respaldo bíblico. Pero yo puedo tomar un verso, sacarlo de contexto y hacer de ello un dogma. Si usted entiende el significado de dogma, es una verdad irrefutable. Y entonces nos llenaron de dogmas diciendo esta es la verdad y no la puedes refutar. Pero no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es otra cosa. Entonces nos dijeron que estábamos redimidos por la sangre del Cordero. El término es correcto. Redimidos por la sangre del Cordero. Pero tenemos que averiguar qué significa redimido. O yo te redimí. Mío eres tú. Entonces, para poderlo entender, yo quiero hacerles una analogía, como un tipo de parábola, si ustedes me lo permiten. Porque la palabra redimir viene del hebreo, que es la palabra Gaal. Por eso Jesús es conocido como el Gael, el Redentor nuestro. Así es conocido Él, como el Gael, el Redentor nuestro. Él es el que el Padre envió para redimirnos, que mediante su sacrificio nosotros íbamos a alcanzar la redención. Pero antes de darle esa analogía, quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 en adelante. Y leo, permítame leer para ustedes, voy a leer en una Biblia que se llama la Biblia Restaurada 2016 y tenemos también a mano la Biblia Peshitta. Pero dice así, verso 13 de Primera de Pedro capítulo 1.
Por lo cual, teniendo los lomos de su entendimiento ceñidos, con templanza, esperen completamente en la gracia que les será presentada cuando Jesús, el Mesías, les sea manifestado. Como hijos obedientes, no conformándose con los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda. Algunas dicen en su manera de vivir, otras dicen conducta, otras dicen comportamiento. Porque escrito está, verso 16, ¿qué dice el verso? Sean santos, como yo soy santo. Y si ustedes invocan por Padre, oiga, este verso es trascendental. Y si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse ¿qué? Con temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que ustedes han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes, que por medio de él, ¿por medio de quién? De Jesús. Dice, ¿ustedes creen en quién? En Dios. O sea, por medio de Jesús, ustedes creen en Dios, el cual los resucitó de los muertos. Y y le ha dado gloria para que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Dice, habiendo purificado sus vidas, ¿qué dice? Habiendo purificado sus vidas por la sangre del Cordero. Dice así. ¿Qué dice? ¿Está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Lo está diciendo quién? Pedro, discípulo de Jesús. Dice, quien habiendo purificado sus vidas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu en amor fraternal sin fingimiento, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es hierba, eso está en Isaías. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido predicada, anunciada a cada uno de ustedes. Este pasaje encierra lo que es el Evangelio. El pasaje en sí encierra lo que es la redención, encierra lo que es el renacimiento, encierra lo que es siendo perdonados por la obediencia a la palabra, purificados por la obediencia a la palabra, porque el ser humano ha creído un dogma religioso, pero que carece de sustancia bíblica. Y es que si usted peca y usted hace la oración de arrepentimiento y pide que la sangre de Jesús le limpie de todo pecado, ¿qué sucede? Según el dogma, que la sangre de Jesús lo limpia de ese pecado.
Pero vamos a ver si es cierto. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1. Verso 5. Y aquí va a hablar otro discípulo de Jesús, se llama Juan. Ya escuchamos a Pedro. Ahora Juan, casualmente en este pasaje, voy a leerlo en la Biblia Peshita. Juan en este pasaje empieza diciendo algo muy importante. Y lo que empieza diciendo es, verso 5, estas son las buenas nuevas que hemos escuchado de Él. Cuando usted ha escuchado el Evangelio, un sinónimo del Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. Entonces oiga lo que dice Juan. Estas son las buenas nuevas que hemos escuchado de Él y se las anunciamos. ¿Le prestaron atención a lo que dijo Pedro? Ahora presten atención a lo que dice Juan. Y se las anunciamos. Estamos a punto, dice Juan, de anunciarles el Evangelio que hemos escuchado de Jesús. Y dice, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Y si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mentimos, o sea, somos mentirosos y no andamos en la verdad. Pero si andamos en luz, ¿recuerdan lo que dice el Salmo 119, verso 105? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. O sea, si andamos en la palabra, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. ¿Estamos claros? Entonces note, el orden bíblico del Evangelio. ¿Primero la sangre o primero la palabra? ¿Ok? Si viene la palabra y andas en la luz, entonces, primero el cambio de comportamiento y después la sangre. O primero la sangre y después el cambio de comportamiento. Según el orden que está del Evangelio. Porque si usted dice que está en Él y Dios es luz, ¿tenemos comunión qué? Y comunión unos con otros no significa que yo no voy a tener una diferencia con usted. ¿En qué aspecto? Emocional. Puede ser que mi conducta a usted no le agrade y usted y yo tengamos cierto choque porque a usted no le gusta la forma en que yo me expreso. Siente usted que yo puedo ser muy ofensivo o yo puedo sentir que usted es una persona muy condescendiente en algunas cosas y podemos chocar. Pero cuando aquí dice tenemos comunión los unos con otros, es que si nosotros volvemos a las Escrituras tal como están establecidas, no deberíamos de tener conflictos doctrinales. Deberíamos de estar unánimes y juntos. Porque eso está en la palabra más que claro. Más que claro. Por todo lo que estoy estudiando ahora, quisiera decirles un montón de cosas. Pero me veo tentado a que si lo hago, se perdió el mensaje de hoy y me fui por la historia y un montón de sinfín de cosas. Pero sí entendí algo y he entendido algo en estos días. Que cuando usted altera o agrega un verso a las Escrituras o se inventa una interpretación de las Escrituras, usted es un mentiroso. Y la palabra dice claramente que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y escudriñando las Escrituras en escritos antiguos, descubrí que la Biblia no está hablando de la mentira blanca que el ser humano dice que menciona, porque no hay un solo hombre que sea veraz en todos sus caminos.
De hecho, solo Dios es veraz. La Biblia está diciendo que todo aquel que ha predicado una mentira, le está destinado el fuego eterno. Y que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Que son hijos de Satanás. Y que cuando usted prefiere predicar una mentira porque le conviene, como una mentira que te enriquezca y no una verdad que te empobrezca, entonces usted puede tener muchas riquezas en esta tierra, pero te vas a ir al infierno. Porque preferiste vivir en una mentira que ser confrontado por una verdad. Y por eso este camino es tan angosto, y por eso son pocos los que lo hallan. Porque no lo hemos comprendido a esa dimensión. Al punto en que cuando Pedro lo comprende, estando Jesús aquí en la tierra, le dice al Señor, entonces dinos, ¿quién podrá ser salvo? En lo que yo acabo de comprender, Jesús, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cuando usted lee esto tiene una base fundamental, el Evangelio, con lo que es la redención. Y aquí es donde quiero darle la analogía. Porque nosotros tenemos un problema, leemos la Biblia con nuestros ojos latinoamericanos. El europeo lee la Biblia con sus ojos europeos. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra tomar cerveza no es pecado. Aquí en Latinoamérica sí. En las corrientes eclesiásticas. En Europa el vino es parte del desayuno, del almuerzo y de la cena. Aquí es mal visto. Pero en Inglaterra, en cierto gremio religioso, es pecado tomar café. Para los adventistas es pecado tomar café. Y para cierto gremio judaizante mesiánico es pecado tomar café. Entonces el ser humano pasa toda la vida discutiendo si el café es pecado o el vino es pecado, que es pecado en realidad. Y no nos ocupamos por lo realmente importante. ¿Qué dijo Dios? Y lo que Dios dijo, eso es. Lo que pasa es que ya a nadie le importa qué dijo Dios, porque ya todos estamos redimidos. Y como estamos redimidos por la sangre del Cordero, algunos mentirosos han tomado el pasaje de Colosenses capítulo 2, donde dice que Jesús, o Dios, por medio de Jesús, clavó el acta de los decretos que estaba en contra nuestra en el madero. Y andan diciendo que ese acta de los decretos es la ley del Señor. Pero que yo recuerde, y según investigaciones que he hecho en la historia, no hay ningún evento, ni en la historia, ni en la Biblia registrado, que en el día que Jesús fue crucificado, vinieron los fariseos y los escribas, o los romanos, o quien usted quiera, y pegaron la Torá en el madero, y dejaron que la sangre corriera por la Torá, y dijeron, están anulados todos los mandamientos, las leyes y las ordenanzas. Me llama poderosamente la atención que muchos dicen creer en Jesús, pero es lo que menos hacen, seguir a Jesús. Prefieren seguir a su pastor, al instituto bíblico en el que aprendieron y que creen que saben mucho, porque pasaron por institutos bíblicos, y que eso me hace a mí un maestro de la palabra, un doctor en la ley. Ahora en los institutos bíblicos usted puede sacar maestría en teología divina, o en teología y en divinidad. Hace un par de años, en una congregación aquí en Costa Rica, ungieron a un hombre como apóstol en maestría en teología de divinidad. En la estatura de los ángeles y de los querubines.
Y yo dije, sí, a bárbaro, todo lo que logran $600. Porque el hombre es ególatra y le gusta el título y le gusta la posición. Y Pablo, siendo fariseo de fariseos, conocedor de la ley más que todos, dijo él, dice, voy a hablar locamente, pero yo soy fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel. No me sé solo el Tanaj, también me sé el Talmud, me sé todas las leyes habidas y por haber. Si había alguien celoso en las costumbres judaizantes, yo era el mayor de todos. Y todo lo tengo por basura con tal de ganar al Mesías. Y puedo decir con gozo, dice Pablo, que soy esclavo de él. Que soy esclavo del Mesías. Porque aquí es donde viene el poder entender la redención. Imagine la escena conmigo. Voy a hacer un tipo de parábola. Estamos en el tiempo de Jesús. Estamos en el tiempo de los imperios. Cuando un imperio venía y tomaba posesión de una ciudad o de otro reino porque era más fuerte. Todos los hombres o eran atravesados a espada, sus mujeres y sus niños cautivos. Y no estoy hablando de Israel, estoy hablando de guerras de imperios. O los hombres eran llevados esclavos. Los ponían en exposiciones y tenían dos opciones. Los compraban y eran llevados como esclavos o los mataban. Esa era la realidad. Las mujeres también. Las mataban o las llevaban como esclavas. Los poderosos empezaban a revisar a los esclavos, biotipo, musculatura, y ofertaban por ellos. Y los compraban. Y todo aquel que no era comprado en un espacio de 24 horas era llevado y era ejecutado. Era muerto. Así de sencillo. Entonces, el pago que se hacía por esa persona, eso era lo que se llamaba redención. Te voy a redimir. Voy a pagar un precio por usted porque te voy a redimir de la muerte. Pero ya no eres tuyo, eres mío. Yo te redimí. Mío eres tú. Cuando Isaías da el término que el Señor dice, yo soy tu Dios y yo te redimí, mío eres tú, todo el pueblo sabía de qué estaba hablando Isaías, bajo qué término y qué concepto. Y nosotros tenemos que entender, ahora fijémonos en el mundo espiritual, usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay un imperio de las tinieblas que nos gobernó y que nos sometió desde el Génesis. Y nosotros estamos vendidos al pecado, muertos al pecado. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Muerte. Entonces el Padre Eterno, porque de tal manera nos amó, quiere salvarnos. Quiere redimirnos. Usted y yo estamos siendo exhibidos en el mundo espiritual con todos nuestros delitos y pecados. Lo que viene es la muerte para nosotros. En el mundo espiritual, visualícese, si fuese modelado como físicamente, ¿cómo sería su estructura física sin Dios? ¿Cómo sería? Le pregunto. ¿Serías musculoso, fuerte, codiciable para ser comprado? ¿O por la manera de vida que usted llevaba, el santo de los santos está pasando frente a usted para redimirlo? ¿Usted realmente fue atractivo para él, para que él te redimiera? ¿Por la vida que usted llevaba? ¿Por la vida que usted vivía?
Le pregunto, contésteme. ¿Alguno? El santo está pasando frente a usted y usted lleva una vida de pecado. ¿Usted cree que usted es atractivo para él? Por eso la palabra dice que él escogió a lo vil y menospreciado. Está pasando, usted y yo que nos sentimos guapos frente al espejo, ¿verdad? Nos bañamos, nos hacemos la barba, los hombres, nos ponemos el gel, las mujeres se hacen un alisado, no sé cómo se llama, para que el pelo, por más que se asusten, no se les ponga así. El blower, se ponen la merula, todo el tema, y se ven así, pero espampanantes, hermosas, y se toman una foto para subirla en Instagram porque soy bella, ¿verdad? Y se ven preciosísimas. Y los hombres nos vemos, pero hermano, algo escandaloso. O sea, yo me pongo frente al espejo y no puede haber alguien más guapo que yo. Eso es imposible. Pero en el mundo espiritual, el Padre pasa y dice, qué feo. Qué fea está. Huele feo, se ve feo. Es feo y tiene cara de muerto. Esa es la realidad nuestra. Él, con toda su belleza, pasando frente al lugar donde nosotros hemos sido expuestos y vendidos por Satanás. Vendidos al pecado, porque Jesús dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y Él dijo, te voy a redimir. No con oro y con plata, no con cosas corruptibles. Te voy a redimir con la sangre preciosa del Cordero. Y Él te redime. Pero cuando alguien compraba un esclavo, le pregunto, ¿el esclavo después de allí hacía lo que le daba la gana? ¿Qué hacía el esclavo? ¿Lo que qué? Lo que el comprador quiere. Yo te compré. A partir de ahora vivirás en mi casa. Trabajarás para mí. Y estas son las conductas y políticas de mi casa. Porque usted no se manda. Usted es mío. Tú estabas vendido a la muerte y al pecado y yo te compré. Nosotros, desde hace tiempos que nos han predicado un evangelio tan prostituido, tan podrido, tan falso, tan mentiroso, lejos de sentirnos comprados, Dios debería de sentirse favorecido de que yo le acepté. Porque desde que en las iglesias empezaron a enseñarnos que es una vergüenza aceptar a Jesús, porque esa es la verdad, hermanos, todos cierren sus ojos para que ninguno estorbe a alguien que quiera aceptar a Cristo. Todos cierren sus ojos, cierren sus ojos. Ahora sí, si aquí hay alguien que quiere aceptar a Jesús, no se preocupe, nadie lo está viendo. Levante su mano y la vuelve a bajar. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Jesús es vergüenza? ¿Desde cuándo proclamar la fe delante de los amigos es vergüenza? Y lo peor es, tras de que estamos oliendo a muerte, hediondos en nuestro pecado, nos inventaron de que porque aceptamos a Jesús, el Padre se acaba de armar un pachangón en el cielo. Ahora hay fiesta en los cielos porque usted aceptó a Jesús. ¿Desde cuándo Jesús es una oferta de la feria? ¿Desde cuándo Jesús es algo tan indigno que aceptarlo a Él lo hace feliz? Porque, ay, qué lindo me quiso, porque a mí nadie me quiere, pobrecito yo. Él es lo más hermoso de la creación. De hecho, toda la creación fue hecha por Él y para Él. Cuando dice por Él, no es que Él la hizo, es que el Padre toda la creación lo hizo por Él y para Él. Ahora, para que la gente venga a Cristo, Cristo tiene que ofrecerles prosperidad.
Cristo tiene que ofrecerles la sanidad de su cuerpo, la sanidad de su alma. Tiene que ofrecerles el carro que sueñan, la casa que sueñan, la ropa que anhelan, porque ahora son hijos. Y como hijo, usted tiene el derecho de reclamarle a Dios sus bendiciones. Y entonces, ¿qué hemos entendido por redención? Porque en algunas cosas de la palabra nos conviene ser literales, pero en otras cosas de la palabra no, hay que interpretarlas, pastor. Es que tal vez Dios no quiso decir eso, Dios tal vez lo que quiso, porque Dios no era tan literal. Porque no nos conviene la postura radical de Dios cuando nos tiene que confrontar. No, Dios es amor. Dios lo que le importa es amarnos, porque Dios es amor. Entonces, voy a continuar con la parábola. A usted lo compran. Visualícese usted comprado. No juegue guapo. Señor va pasando y dice: Douglitas, qué feo que eres. No tienes músculo. Es más, ¿sabe qué, Douglitas? Yo creo que yo lo llevo a mi reino y usted no me puede aportar absolutamente nada. Pero te voy a comprar. Te voy a redimir. Porque no quiero que mueras. Y lo compra. Con la sangre preciosa del cordero. Y entonces Douglas es comprado. Pues, ¿lo visualiza, Douglitas? Quiero a ese, al número 21. Porque ni nombre teníamos. Era por números. 21. Venga. Se salvó. Lo compraron. En la antigüedad te podía comprar un hombre malvado o un hombre bueno. Pero a ti te compró el santo, el perfecto, el bueno desde la eternidad hasta la eternidad. Y lo primero que va a hacer es que te va a decir: ya tú no eres un número, tú tienes nombre. Yo te redimí, mío eres tú. Ahora visualiza la escena. Dani, visualiza la escena. Yo te compré, yo te redimí, es Dios hablándote. Dime, mamita, usted es la que manda ahora, dígame qué hago. Reclámeme, pídamelo, porque yo te redimí, ahora tengo que darte casa, carro, todo lo que usted me pida, usted es la que manda ahora. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal? No, porque te empoderaron. Porque tomamos Juan, donde dice Juan 1:12, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya se me olvida que me redimió, ahora soy hijo. Pero si nosotros entendemos lo que es ser hijo, tenemos que ver al hijo pródigo. El hijo pródigo vivió despilfarrado todos sus bienes, perdidamente, y cuando llegó a la casa de su padre, él sabía que aunque era su padre, lo único que le quedaba era la redención. Que el padre pagara un precio que él no merecía porque él había gastado todo lo que el padre le había dado. Y le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, de tus esclavos, de tus jornaleros. Porque si tú me redimes, o sea, me rescatas de estar comiendo las algarrobas de los cerdos, de estar en peligro de muerte en una ciudad que tiene hambre y pestilencia, lo único que puedo hacer es ser tu esclavo, servirte. Entonces usted agarra la Biblia. Vea, hermanos, este mensaje es uno de los más odiados de toda la historia, yo creo, porque no nos gusta la verdad.
Dios es tan bueno que Dios te dice, te voy a redimir. Te redimí. Ahora te voy a introducir en mi casa. Vas a comer conmigo en la mesa. Yo voy a velar por tus necesidades. No por tus caprichos, por tus necesidades. Voy a tener cuidado de ti. Te voy a instruir en mis verdades para que tus hijos no tengan que ser vendidos al pecado como usted lo fue, sino que desde pequeños vivan en mi casa, en mis caminos, y cuando fueren viejos no se aparten de ellos. Y la bendición que usted se perdió por estar maldito, ellos no la tengan que vivir, sino que ellos puedan vivir en la bendición que ustedes no disfrutaron. Yo voy a hacer que ustedes tengan, no solamente les voy a dar trabajo, les voy a dar empleos, sino que lo que se ganen va a ser de ustedes. Solo que la 10ª parte es mía. Y somos tan terribles y tan perdidos que siendo esclavos hasta nos robamos el 10% de lo que el que nos compró nos dio. Pero Él es mi Dios, Él es mi Padre, y por medio de la sangre de Jesús me redimió. Pero yo sigo viviendo mi vida como me da la gana. Y Dios dice, entonces visualícelo. Vas a trabajar de ahora en adelante 6 días. Pero el 7º día descansarás. Es mío. Es para mí. No, es que eso hay que interpretarlo. Porque Jesús resucitó un domingo. Y como Jesús resucitó un domingo y Él nos redimió, entonces ahora cualquier día es del Señor. Perdón, ¿quién es el dueño? ¿Usted o Él? ¿Quién es el dueño? No, es que Jesús en una visión le dijo a Pedro que podía comer lo que le diera la gana. No, ya yo puedo comer chanchito, porque a mí el chanchito el Señor lo llamó santo. No llames impuro a lo que yo he santificado. ¿Quién es el dueño? ¿Usted o Él? Le pregunto, usted que no vive en esclavitud, pero es empleado de una empresa. Dani, usted trabaja para una empresa. ¿Usted hace en la empresa lo que le da la gana? ¿Usted, Brandon? ¿Usted, Mari? Es más, usted que es dueño de su propio negocio, ¿usted hace lo que le da la gana? Pero con Dios sí hacemos lo que nos da la gana. Con Dios sí. Yo decido, Dios, tú que me compraste, yo decido que este Antiguo Testamento ya no. Yo ahora voy de aquí para adelante. Y entonces, ¿cómo me puede explicar usted? Primera de Pedro, capítulo 1, y del verso 22, que dice, habiendo purificado sus vidas en la obediencia de la verdad. ¿Cómo pretende usted creer que la sangre del Cordero lo ha purificado si usted no quiere caminar en la obediencia a la verdad? Es tan contradictorio el evangelio de hoy que a usted le dicen Jesús es suficiente. Pero Jesús, en el que usted y yo decimos que creemos, el que está en la Biblia, Él dice, yo no soy suficiente, yo soy la puerta, yo solo soy el camino. ¿Ustedes quieren venir al Padre? Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Si yo fuese suficiente, olvídense del Padre. Yo no soy la puerta, yo soy el fin. Yo soy la casa. En Juan capítulo 17, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, el Mesías, Jesús, a quien tú enviaste. Quiero que entienda algo, Jesús no es suficiente.
Jesús es el precio con el cual el Padre te redime, pero el Padre es quien te perdona. El Padre es quien te da casa. El Padre es tu habitación. Pero en la habitación del Padre usted no puede hacer cualquier cosa que le dé la gana, porque quiero que entienda una verdad. Usted es esclavo del que te compró. Y olvídese de ese evangelio corrupto y prostituido, donde usted puede mandar a Dios a que le dé casa, a que le dé carro, a que le dé hijos, a que no le quite el trabajo, a que me dé salud, y viviendo usted la vida como a usted le da la gana. No, es hora de que usted se ponga en orden. Dios es el dueño de todo. Y si usted quiere caminar en este reino, pues vas a tener que aprender a perder tu vida para ganarla de Él. Tienes que entender que todos los bienes materiales que tienes no son tuyos. Te guste o no, son de Él. Y si Él tiene que tomar un bien material suyo para dárselo a un necesitado, Él no te pide permiso. Hermano Adrián, ¿cómo le explico esto? Recuerda que yo te di un negocio y te bendije con una platita. ¿Será posible, Adriancito, que usted pueda darle 10,000 colones a aquel hermano que no tiene cómo pagar la luz? Vea, le prometo que yo se los vuelvo a dar. ¿Usted cree que Dios es así? Tú tienes algo que ahorraste, que no es tuyo, que es mío. Vaya y délo. Señor, pero a mí me costó. No, a usted no le costó, yo se lo di. Lo que pasa es que usted se cree dueño de todo. Usted cree que ser administrador es ser dueño. No, usted es administrador de una multiforme gracia dada por Dios, pero eso es lo que eres, un administrador. No eres dueño de nada, no eres dueño de tu vida, porque aún de tu propio cuerpo me tendrás que dar cuentas. Yo soy el dueño de todo. Dios no está sentado en un trono y Jesús de rodillas rogándote para que tú lo aceptes en tu corazón. Quiero que entienda bien el papel de la historia. Usted está vendido al pecado, usted está muerto. Y Él está caminando frente a usted para decirle: yo soy el único que te puede redimir y salvarte de la muerte eterna en la que estás. Pero si quieres que yo te salve, vas a tener que aprender a perder tu vida para ganar la mía, porque ya no vas a vivir como a ti te parece, tienes que vivir como yo digo. Porque el cristianismo de hoy es pagano. Vaya donde usted quiera, Jesús va con usted. Vaya, métase a una cantina y ande en la silla de pecadores y en camino de escarnecedores, que Él va contigo. Vaya, Dios. Mientras tanto, ¿por qué? Porque usted lo aceptó en su corazón. Y como usted lo aceptó en su corazón, Él va ahí. Eso dice Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Dichosos, o dichoso el hombre, o dichosa la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley, cuando usted lee la ley del Señor y realmente es su delicia, Él dice: no vayan por la senda de los malos. Que tiene que andar usted metido en la senda del... no, pero sí, métase, porque el Señor lo guarda, usted es su hijo. Porque desde hace años se nos olvidó lo que significa ser redimidos. Redimidos creemos que es que Él pagó un precio por nosotros y que nosotros podemos vivir la vida conforme nosotros pensemos que es lo mejor. Y si pecamos, ahí está la sangre de Jesús. Ahí está. Voy a ser honesto con usted. Pida perdón por un pecado sin la resolución de dejarlo. Y usted lo único que hizo fue calmar su conciencia con una oración barata. Eso fue lo que usted hizo. Señor, yo te pido que me perdones. Y mañana vas a ir a hacer lo mismo. No te engañes. No hubo perdón de pecados.
Porque la Escritura dice en Primera de Juan que si usted quiere que la sangre de Jesús sea efectiva en su vida, ande en la luz como Él es luz. Y entonces la sangre de Jesús te limpiará de todo pecado. Pero deje de hacer oraciones calmaconciencias, porque eso es lo que hace la gente que no ha entendido lo que es ser redimido. Pablo en Primera de Corintios dice, ustedes ya no son suyos, ahora son del Señor, porque por precio ustedes fueron rescatados. Cuando usted entiende ese principio, la Biblia ya para usted no es un consejo. La Biblia para usted es un mandato. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Que no solamente te compró, te hizo hijo. Pero no te hizo hijo para que fueses un hijo rebelde, que hagas lo que te dé la gana, o que agarres la Biblia y la manipules como te dé la gana. Si eres mi hijo, no puedes olvidar que te compré. Y en mi casa son mis reglas. Lo decíamos ahora fuera de cámaras. La alabanza es mía. Todo lo que respire, lea desde el Salmo 145 al Salmo 150. Todo lo que respire alaba al Señor. Las aves del campo le alaban, los árboles le aplauden. Todo instrumento de viento, de cuerda o de percusión, alaben al Señor. Y si en usted he dado aliento de vida, me alaba. El 85% de la música cristiana es alabanza a mi yo, a mi alma, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero. Y llegamos a una iglesia y levantamos las manos, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he llegado, vengo a ti. ¿De quién es la alabanza? Si tan solo tocara el borde de su manto. ¿De quién es la alabanza? Porque usted cree que Dios tiene que ser su empleado. Porque usted cree que Dios tiene que trabajar por usted. Entiéndame, usted es esclavo. Que le han tratado con bien y con amor, pero usted es esclavo. Que te pudo haber castigado y golpeado, pero no lo hizo. Te sanó tus heridas y te dio una habitación en su casa y te dio vestido nuevo y zapatos nuevos y anillo nuevo puso en tu mano, pero eres esclavo. La vida no es tuya, es de Él. Y si tienes el sacrificio de ahorrar para comprarte tu ropa y comprarte tus cosas, pero no tienes la delicadeza y la honradez de darle a Dios lo que es de Dios para que el reino avance, porque Dios sabe que no puedo, porque Dios sabe que no me alcanza. Mentiroso. Es que vives tu vida para ti, no la vives para Él, porque no sabes de qué te redimió, no sabes de qué te compró. La música tiene que ser para ti, el auditorio tiene que ser a tu medida. Toda la palabra que buscamos es una promesa que me fortalezca, una promesa que me anime, una promesa que me dé paz, una promesa que me guarde, una promesa que destruya a mis enemigos, porque todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Pero ¿dónde están los versos que dicen, por tu causa voy a ser perseguido, por tu causa voy a ser llevado preso, por tu causa me van a matar, por tu causa? No, ya esos versos no se usan, son muy agresivos. Despierte. Dele dignidad a la redención que Él pagó por usted. ¿Quiere que le diga algo? Jesús fue así. Pedro le dijo, Señor, dura palabra es esa.
Pedro, usted es polvo, ubíquese. No le gusta, váyase. Hace poco escuché a una persona decir, es que no, a mí no me gusta ir donde el pastor suyo porque es muy regañón. No venga. Este mensaje no es para usted. Este mensaje no es para gente sensible, que lo que quiere es que Dios se postre y le diga, ¿qué hago por ti, mi chiquito, mi chiquita? No. Si no le gusta la verdad, siga esclavo en su pecado y pierdas en el infierno. El problema no lo tiene Dios, lo tiene usted. Dios está sentado en el trono y Él es el que da la vida eterna. ¿Quieres vivir con condiciones delante de Dios? No pierda el tiempo, Dios no negocia. Un esclavo no negocia, un esclavo se rinde. Es que yo opino y Dios le va a decir, ¿y quién te pidió opinión sobre mis mandamientos y ordenanzas? No, es que la ley ya pasó. Vea, hermanos, yo no necesito irme al Antiguo Testamento para que esa falacia de argumento yo la pueda destruir. Si Jesús dijo en Mateo 5 que ni una jota o ni una yot ni una tilde pasarán de la ley hasta que el cielo y la tierra hayan pasado, y en Mateo 7, Él dice, apártense de mí, malditos los que quebrantan la ley que Dios le dio a Moisés. Y en Mateo 25 dice, no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, que dicen que en mi nombre andaban haciendo, pero no guardan la ley de mi Padre. No sé de dónde sacaron el argumento de que Jesús dijo que la ley ya Él la cumplió y por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirla. No sé. Pero dicen que creen en Jesús. ¿En qué Jesús? El que vende lotería o el que vende frutas en el mercado. Porque el Jesús bíblico no es ese. El Jesús bíblico dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Si usted no está dispuesto a vivir por la voluntad del Padre, esto es muy sencillo, usted no ha sido redimido. Usted creyó el cuento chino de que con una oración ya usted era salvo. Ese es el cuento que usted creyó. Porque si usted en realidad fue redimido, usted deja que esto lo venza. Es que a mí, yo he escuchado gente decir, mi pastor a mí me enseñó. ¿Y quién es mayor, tu pastor o Cristo? No, yo sé que Cristo, pero es que mi pastor estudia la Biblia. Discúlpeme, tu pastor estudia la Biblia. Cristo es la Biblia encarnada. ¿A quién le cree usted? Este evangelio no es para todo el mundo y por eso no todo el mundo andará por esta senda. Porque en esta senda toma tu cruz, pierde tu vida y sígame. Si nosotros llegásemos a esa connotación, Camilo, lo que hoy me estoy comprando, lo que sea, lo debería comprar con una conciencia clara de que estoy comprando algo que puede ser que no sea para mí. Y que mi Padre lo vaya a utilizar, pero es de Él. Pero no. Si cuando se quiebra un plato o una taza en la casa, hasta casi los chamucos se le meten a la persona. Porque ¿cómo se me fue a quebrar el plato, la casa? Si con pequeñas cosas Dios demuestra, nos enseña y nos muestra
que nuestra vida no le pertenece. Porque la vida no es solo lo que usted respira. La vida es todo aquello en lo que usted ha invertido para obtener algo. Y tienes que entender que todo en lo que ha invertido hay vida tuya. Pero esa vida no es tuya, a ti no te pertenece, le pertenece a Dios. Y el evangelio es sencillo. Dios te redimió. Ya no eres tuyo, eres de Él. Y si quieres ser de Él, vuelves a la luz. Caminas en la luz. Y la sangre del Cordero te limpia de todo pecado. La ecuación no es al revés. Que usted puede andar pecando donde le da la gana. Señor, perdóname de todo pecado. Ay, gracias, pude hacer la oración de fe antes de que me muriera. Si el impío, Ezequiel 18, se aparta de su impiedad para vivir en la justicia, Ezequiel 18, les pregunto, ¿Nuevo o Antiguo Testamento? Él dice ahí, y vive en la justicia, la impiedad con la que anduvo no le será contada, no la traeré a memoria, sino en la justicia a la que se volvió. Le voy a hacer una pregunta. ¿Estaba la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, en Ezequiel? Había una sombra. Un cordero sacrificado una vez al año en un templo. Pero la garantía del perdón no era la sangre. La garantía del perdón era el cambio de conducta. La gente hoy quiere ser perdonada por una oración, aunque no cambie mi conducta. Entonces es en vano lo que dijo Pablo. El que tomaba no tome más. El chismoso y el murmurador domine su lengua y empiece a hablar las palabras de Dios. Si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, hagan una reunión los maduros en la fe y jártenselo. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ustedes restáurenlo y exhórtenlo en amor para que libren su vida de una muerte de pecado. ¿No es cambio de conducta? El mismo apóstol Pablo, hablando de la palabra de Dios, dice, tengo que decirles algo con mucha vergüenza. Muchos de ustedes tienen por Dios el vientre. Les gusta, mire, la cuchara grande. ¡Qué vergüenza! Para vergüenza del madero lo digo. Pero es pecado el adulterio, pero la glotonería no. Porque, pastor, ¿quién nos harta? Y perdón si estoy utilizando términos muy ticos. Hartar es comer más de lo debido. Pastor, ¿quién no dice malas palabras? Y se nos olvida que dice la palabra que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Pero la fornicación es pecado, te vas a ir al infierno. Eso sí. Porque cuando usted no ha entendido que usted es redimido, usted es el que pone las reglas del juego. Pero cuando usted es redimido, usted solamente es un esclavo que toma las reglas del Padre y dice, vivo para Él, por Él y en Él, porque yo debía haber estado muerto, pero Él me salvó. No tengo la intención de que en Casa Testimonio de Verdad se llene de gente. A mí Dios no me llamó a eso. A mí Dios me llamó a preparar una esposa para el Cordero. Y se lo compartí a un hermano y a ustedes muchas veces se los dije hasta en una predicación. Si Juan el Bautista predicó con la pasión y la sinceridad de la palabra, porque él iba a preparar el camino al que iba a sufrir, ¿con qué responsabilidad deberíamos de preparar el camino
al que viene a juzgar a los vivos y a los muertos? Te pregunto. Si Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque iba a predicar a aquel que le iban a arrancar las barbas, le iban a escupir el rostro, le iban a poner una corona de espinas, se iban a burlar de él, y a usted y a mí, Camilo, le tenemos que preparar el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que viene con ojos de fuego y una espada desenvainada, a desatar las copas de la ira de Dios. ¿Cuál debería ser el mensaje nuestro? Ay, hermanito, Señor quiere bendecirlo. Entonces apareció la denominación Pare de Sufrir. Él quiere bendecirlo. Aquí vendemos un vasito de agua con una rosa blanca. Haga el pacto. Son $1000 y la sanidad viene a tu vida. Venga, que el Espíritu de Dios dice que hay aquí 10 personas con $1000 y el Señor les va a dar casa y carro. Hijos del infierno, se van a perder. Lo que les espera es la condenación eterna. Porque el Evangelio es sencillo. Yo te redimí. Mío eres, son mis reglas. Yo no te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Yo sigo sentado en el trono. Usted es un agradecido que te perdoné la vida. Valore lo que he hecho por ti. Valórelo. Dejemos de jugar de guapos. Dejemos de jugar o dejen de jugar de bellas. Y seamos agradecidos. Esclavos, adoptados como hijos, pero en la casa de un padre, cuyo dueño y señor de todo es Él. ¿Difícil el mensaje? Sí. Este camino es tan angosto que no todos lo pueden llevar. Si usted quiere vivir entre el mundo y el Señor, no se complique, váyase para el mundo. Váyase. Porque si usted va a vivir entre camagua y elote, decía mi abuela, ¿verdad? Si usted quiere vivir entre ácido wash, entre sí y no, eso es hasta una postura tonta. Porque ni va a disfrutar la vida en el Señor, ni va a disfrutar el mundo. Entonces, si no quiere vivir para el Señor, le voy a dar un consejo sabio: váyase para el mundo. Disfrute todo lo que hay en el mundo. Piérdase en el mundo porque de por sí ya estás condenado. Porque si vienes al Señor, pero quieres seguir viviendo en el mundo, igual estás condenado. Porque eso es solamente un zorrillo que se pone perfume, pero sigue siendo zorrillo. O eres o no eres. Eso es así de sencillo. O te metes en serio con Dios, o sigue jugando con tu pecado y siga jugando con su vida, que igual hay un espacio en la eternidad para usted, sea con el Padre o sin el Padre, en la luz o en las tinieblas. Pero si no se va a consagrar en serio, mi consejo es: váyase para el mundo. Porque termino con las palabras de Jesús: si conmigo no eres, contra mí eres. Y si conmigo no recoges, desparramas. Así que decida a qué reino perteneces. Pero tú no pones las condiciones, las pone Dios.